Prayaga, potenciando tus datos. IoT, una verdadera fuerza disruptiva en los datos. El potencial de acceder a ecosistemas interconectados, sensores, redes y otros equipos a través de la nube en una plataforma IoT que te permita monitorear, gestionar, analizar, predecir con tus datos. Es parte estratégica de la reinvención que buscas. IoT, una verdadera fuerza disruptiva. Somos Prayaga, potenciando tus datos en el mar de las oportunidades que ofrece la transformación digital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a todos que nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es Evelyn Montejo y estamos el día de hoy presentando el webcast IoT, una verdadera fuerza disruptiva en los datos. Nosotros somos Prayaga Solution, potenciando tus datos. Voy a presentar rápidamente a quienes formamos parte de Prayaga. En principio a nuestra CEO Magali Sevillano. Ella es una persona que tiene más de 24 años de experiencia en consultoría informática y administración de empresas, ingeniera de sistemas, cuenta con posgrado en alta dirección, máster en dirección de marketing y gestión comercial en la Universidad del Pacífico. Quien les habla es Evelyn Montejo. Yo soy asesora corporativa en Prayaga Solutions. Cuento con más de 12 años de experiencia en comercial y marketing, de los cuales tengo ya 6 años en el sector tecnológico, algunos años más en el sector salud y educación. Soy administradora de empresas de profesión y tengo algunos grados en lo que es marketing y finanzas. También nos está acompañando Jean Luis Uribe. Él es nuestro líder en preventa en Prayaga Solutions. Cuenta con más de 20 años de experiencia en todo lo que es gestión de proyectos. Ha desempeñado cargos directivos en empresas tanto del sector público como privado. Y también tiene experiencia como docente en tecnología en instituciones de prestigio. La agenda de hoy es IoT, una verdadera fuerza disruptiva en los datos. Jean Luis va a ser quien nos va a apoyar en esta presentación. Vamos a hablar un poco de los conceptos, de los beneficios. Vamos a ver también un caso de uso y finalmente una rueda de preguntas, ¿no? Aquí en este último punto es participación de ustedes. Los invitamos a usar esta, debajo en la parte inferior hay una opción para en el chat de hacer las consultas, vamos haciéndolas en orden y los invitamos a que puedan aclarar cualquier consulta que tuviesen dentro de la presentación. Voy a tomarme unos minutos nada más para presentar a Prayaga Solution, quiénes somos. Nosotros somos una consultora, proveedora de soluciones de negocios integrales. Nosotros brindamos consultoría en lo que es gestión informática, estratégica y táctica, y ahora en este contexto muy enfocados en lo que es la transformación digital. Justamente por eso es que el tema de hoy estamos tomándolo muy en serio y de hecho ya tenemos ahí información importante que transmitir. Somos un equipo con más de 20 años de experiencia, con alianzas estratégicas de plataformas tecnológicas. Nuestra función dentro de brindar soluciones está en poder brindar una solución que pueda dar una ventaja competitiva para sus organizaciones. Estas son nuestras líneas de negocio. En el medio, como ven, está la experiencia del cliente y justamente IoT es una tecnología que está muy enfocada en lo que es la experiencia del cliente. Además de eso, también tenemos soluciones con móviles, portales y Hyperintelligence, que también es una solución que tiene que ver mucho con la experiencia del cliente. Tenemos también la línea de estrategia organizacional, que es netamente consultoría en planificación del negocio, su plan de negocio, su plan estratégico. Y tenemos también aquí la línea que tiene que ver con analítica empresarial, que digamos es una de las primeras líneas de negocio con la que nació Prayaga y digamos el más fuerte con el que trabajamos no solamente la parte consultiva, sino que aquí también consideramos la tecnología, ¿no?
y tenemos aquí aliados que nos acompañan para poder ver todo el tema de inteligencia de negocios, de analítica predictiva, y también tenemos la línea de negocio de desarrollo a la medida, ya que muchas de las empresas están ahorita enfocados en hacer desarrollos a medida, lo que ustedes estén actualmente viendo de manera muy, muy específica, y bueno, tenemos ahí un equipo que apoya en este tipo de soluciones. También está el tema de capacitaciones, que justamente no solamente es temas técnicos, de hecho acompañamos mucho todo lo que son habilidades blandas, que apoyan mucho en los proyectos de tecnología, ¿no? Consultivo. También, bueno, ¿por qué Prayaga Solution? Nosotros ya tenemos, como les decía, algunos años de experiencia, de hecho ya hemos creado una metodología innovadora, ahorita mucho se habla de hacerlo de manera mucho más ágil, ¿no? Contamos con alianzas estratégicas y todo esto enfocado mucho a la calidad y a brindar soluciones integrales para las organizaciones. Bueno, nuestra visión es inteligencia total. Aquí le doy pase a Jean-Louis Uribe, que les había comentado, él va a ser quien va a presentar IoT. Bienvenido, Jean-Louis. Gracias. Gracias, Evelyn. Quiero iniciar esta exposición sin antes agradecer a cada uno de los participantes. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, vamos a comenzar. IoT, una verdadera fuerza disruptiva en los datos. Algo que tenemos, algo que sabemos y que también, y si no, debemos siempre tener en mente, es que las organizaciones pues toman miles de decisiones de forma diaria. Lo hacen día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto y segundo tras segundo. Y en esa línea tenemos siempre que estar preparados, considerando que las decisiones que hagamos siempre tienen que ir de la mano con el conocimiento de dónde está nuestro negocio y hacia dónde apunta. Lamentablemente, se ha demostrado que el 97% de algunas empresas en el medio toman las decisiones, el 97% de sus decisiones, mejor dicho, me voy a disculpar, la hacen sin datos. Y esto está bastante mal, ¿no? Esto ya genera un problema. Son empresas que al tomar las decisiones de esta manera, realmente no tienen un soporte a lo que puede venir más adelante y no van a saber cómo darle una solución apropiada. Hoy por hoy, el acceso siempre lo tenemos basado en el 20% de la analítica tradicional. Y lo que nosotros como Prayaga buscamos es poder darle un soporte y un apoyo a las empresas y que éstas comprendan, ¿no?, que el 80% que les falta es justamente esa oportunidad que tienen de poder practicar una analítica no tradicional. Es decir, no solo una analítica que me diga cómo estoy hoy día, sino una analítica que me diga cómo podría estar y que de alguna manera también me ayude justamente al tomar una decisión, no solamente en el momento que ocurra el evento, sino previo a que ocurra, de tal manera que yo pueda estar preparado. Entonces, justamente ahí está la oportunidad de estar preparados, la oportunidad de tomar decisiones de manera preventiva, ¿sí? Y de todo esto es lo que vamos a hablar más adelante. Antes de continuar con la parte de IoT, quiero por favor compartir con ustedes un video, es un extracto de un video un poco más largo de Telefónica del año 2016, cuando Telefónica ya de alguna manera transmitía las bondades del IoT a sus clientes y trataba de hacerles comprender todas las ventajas que tenía, ¿sí? Bueno, este es del 2016, pero para los que sabemos del concepto y para los que lo manejamos, sabemos que este concepto tiene muchos años más atrás, ¿no? Tranquilamente podríamos estar hablando de más de 8 años y creo que nos estamos quedando cortos. Como mucha de la tecnología que hoy día está de boga y que se asume como nueva cuando ya tiene muchos años en el mercado. Pero después vamos a hablar por qué es que recién ahorita cobran vigencia y no en el momento en que aparecieron, ¿sí? Entonces compartimos el video y luego seguimos conversando. Internet of Things es la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet y permite el intercambio automático de información con otros dispositivos o centros de control sin intervención humana.
capturando gran cantidad de información clave sobre uso y rendimiento, facilitando la monitorización y operación. Y creando experiencias únicas y oportunidades inéditas para personas, empresas y ciudades. Genera eficiencias operativas. Gracias a la obtención de información en tiempo real sobre el estado de los productos o servicios, se consiguen optimizar los procesos asociados y mejorar la productividad. Proporciona ventajas competitivas. Al incorporar nuevas funcionalidades o servicios que aportan valor añadido y diferenciación frente a otras ofertas. Permite la disrupción en los modelos de negocio, creando nuevas líneas de ingresos y fórmulas de consumo diferentes para los clientes. Con el desarrollo de Internet of Things, de los 5.000 millones de dispositivos conectados hoy, se espera superar los 25.000 millones en 2020. Un mercado con un impacto de trillones de dólares, con una cadena de valor compleja en la que participarán actores relevantes para prestar servicios de extremo a extremo. Un video que nos habla de ventaja competitiva, nos habla sobre todo de valor agregado, ¿verdad? Y esto es uno de los grandes motivos, pues, de este webcast, ¿no? Que comprendamos, pues, que IoT no solamente es un conjunto de dispositivos conectados, sino el valor que nos puede ofrecer si lo sabemos usar adecuadamente, si sabemos recopilar esos datos que nos ofrece y sobre todo si sabemos analizarlos. Y dicho esto, entonces vamos a ver, pues, que dentro del valor esperado que nos da IoT, pues realmente la mayor parte de la torta se las va a llevar el business to business. Son los negocios los que se lo van a llevar si saben aprovechar bien esta tecnología, frente a una porción que obviamente se mantiene y que seguramente posiblemente va a cobrar un mayor porcentaje, que es el business to customer o el negocio al cliente. Pero la parte fundamental entre negocios es la que apunta a crecer con el uso de esta tecnología. Todo esto englobado prácticamente dentro de lo que sería un M2M o lo que podemos conocer como un machine to machine, es decir, la capacidad de conectar una máquina a otra, obviamente a través de Internet, y que todo esto pueda ser administrado o gestionado, es decir, tener una conectividad gestionada a través de operadores del medio, como en este caso, digamos, Telefónica, ¿no? Esta conectividad es la que nos va a abrir el camino hacia diferentes frentes que IoT le va a dar soporte. Y estamos hablando, pues, básicamente de ciudades inteligentes, estamos hablando de retail, estamos hablando de educación, estamos hablando de transporte y estamos hablando de energía. Lo cual va a estar englobado, ¿no?, dentro de un end-to-end, ¿no?, o un punto a punto, o la capacidad, dicho de forma sencilla, la capacidad de conocer el proceso desde su inicio hasta el fin, para justamente poder llegar a hacer un correcto aprovechamiento de las bondades de IoT. Entonces, ¿qué estamos viendo ahorita, no? Estamos viendo ya que empiezan a surgir una serie de conceptos que no son nuevos para nada, tampoco son nuevos, pero que de repente en algún momento los hemos ido conociendo por separado y que ahora podemos ver cómo se complementan entre sí, justamente dándole soporte a todas las ventajas que IoT nos puede dar al poder coleccionar la riqueza de estos datos, ¿no? Entre algunos de los ejemplos que yo podría darle, por ejemplo, de ciudades inteligentes, podríamos hablar, por ejemplo, de Estonia. Que Estonia era un país, bueno, ahora es un país, antes de una ciudad que era europea y que dependía de Rusia. Ahora ya se ha independizado, pero básicamente está considerada como 100% digital, ¿sí? Ellos, sus ciudadanos, todo lo hacen, por ejemplo, a través de gestiones desde casa, a través de Internet, ¿no?
y sus ciudadanos, por ejemplo, pueden votar, pueden pagar impuestos, pueden comprobar archivos médicos e incluso pueden registrar una nueva empresa en minutos, todo eso a través de Internet. No se mueven de su casa. Ahora, si se quieren casar, claro, ahí sí tienen que salir, ¿no? Pero en todo caso, cualquier otro tipo de trámite desde su casa, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo que el Estado tuvo para poder permitir que un país o una ciudad se vuelva 100% digital? Pues justamente fue el de poder promover el crecimiento de las empresas que existían en el medio y el de nuevos emprendedores, ¿no? Entonces, con estas iniciativas ya comenzaban las empresas a surgir. Yo podía crear una empresa desde mi casa, entonces era sencillo. Yo no estaba pensando en que los trámites, la burocracia, no. Cumplía los requisitos desde mi casa, presentaba mis formularios desde Internet, la empresa se consolidaba, ¿no? Y por otro lado, estaba todo el tema de ahorros, tiempos, costos, dinero, que los trámites significan, no solamente el hecho de, en la misma institución, hablando de la propia institucionalidad, sino para la persona en tener que ir a tramitarlos, ¿no? Y el tiempo obviamente era pues inexistente, ¿no? Y esto es solo por darle un ejemplito. Más adelante vamos a ver otros casos de uso de aplicabilidad. Vamos a regresar a Estonia, de repente vamos a hablar de algunas ciudades, otras ciudades europeas, y me van a disculpar que sea mucho ejemplo europeo, pero es que casi la mayoría de las aplicaciones de esta naturaleza, pues su furor se está dando justamente por el lado europeo, ¿no? Entonces, como somos una empresa de datos y ustedes nos conocen, ¿no? Entonces, hay estadísticas que tenemos que dar. Y dentro de esta estadística, una de ellas es que ya estamos en los 30.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Si ustedes tomaron atención dentro del video, el video hablaba que en el 2016 de 5.000 se proyectaban a 25.000 millones en el año 2020. Y ahora vemos que estamos en 30.000 y la cantidad sigue creciendo. Entonces, ya no es descabellado para nada hacer uso de esta tecnología en el año presente. Y como les decía antes, ¿por qué si tiene tantos años en el mercado recién le estamos tomando acogida? Y eso era porque la tecnología lamentablemente no nos soportaba, ¿no? El concepto existía, la Internet existía, claro está, pero montada o soportada en una plataforma tecnológica que no era la más óptima para los resultados que se esperaban, ¿no? La transmisión de datos, la transmisión de voz, la transmisión de video, ¿no? Necesitaba de tecnología un poco más avanzada como la que hoy tenemos para que esto se pudiera consolidar en una realidad. Y ese es el motivo del por qué a veces vamos tan lentos en conceptos que ya conocemos con anticipación y que no ponemos en práctica hasta muchos años después. Otro dato interesante es que el 73% de las organizaciones mundiales están invirtiendo y tienen planificado invertir en Big Data en los próximos años. Y esto obviamente pues llama a la reflexión, ¿no? Porque las empresas ya se están dando cuenta de que hablar de IoT también les exige estar preparados con una adecuada arquitectura, ¿sí? Una arquitectura tecnológica que les permita pues justamente poder procesar la gran magnitud de datos que IoT les va a proporcionar, ¿sí? Ahora, ¿necesariamente tenemos que ir con Big Data y de la mano con IoT? Yo creo que no. Yo creo que podemos empezar de pequeño a grande, pero sí va a ser necesario que nuestra arquitectura tecnológica se refuerce en la proporción en la que vayamos nosotros entrando en este mundo. 30% de las empresas latinoamericanas tienen pensado implantar este tipo de soluciones el próximo año y el 95% de las empresas apostarán por IoT en un plazo máximo de 3 años, ¿sí? Entonces, ya a todos los presentes creo que es inaudito pensar que alguna empresa no pueda considerar las ventajas que nos brinda esta tecnología sabiendo que puede estar a su alcance, ¿sí? Si antes el problema era inversión, pues al día de hoy la inversión en tecnología cada vez es menor y las ventajas de poder contar con ella son mayores. Entonces debemos tener presente de que una empresa que no decide en mayor o menor proporción invertir en tecnología
saber que en los datos está el futuro de su negocio, saber que con la analítica puede lograr grandes decisiones en pro de su negocio y en la calidad de los servicios y productos que brindan a sus clientes, es una empresa que se va a detener en el tiempo. Y no les digo que va a retroceder, porque realmente ha avanzado hasta un punto, ¿verdad? Pero sí se va a mantener, y sus competidores, que son los que tomaron la decisión de apostar por esta tecnología y otras, son los que van a avanzar. Y creo que todos sabemos que en una coyuntura como la que vivimos hoy día, con una pandemia en nuestras espaldas y con los problemas que tienen las instituciones en nuestro medio, ¿no? Para poder prosperar y trabajar, si un negocio, como se dice actualmente, no se reinventa, prácticamente muere, ¿sí? Tiene los días contados. Entonces, si recopilamos un poco lo dicho, IoT no es solamente una serie de dispositivos conectados a Internet que transmiten datos, no es esa nubecita azul que acabo de pintar, donde vemos el mail, la lavadora, el hospital, la casita, el avión, el celular. No, es mucho más. ¿Y a qué nos referimos? Pues de los datos que podemos obtener, podemos estar en camino a la creación de todo un ecosistema organizacional. Pero permítanme explicarle esto un poco más despacio y vamos a ir desde el interior hacia el exterior, ¿sí? ¿A qué nos referimos con este ecosistema? Primero, algo que ya mencioné hace un momento, que es justamente el hecho de contar con una arquitectura tecnológica y de procesos, una adecuada arquitectura, una que nos permita, mediante procesos de extracción, transformación y carga, poder procesar adecuadamente los datos que obtengamos del IoT, ¿no? Poder almacenarlos en nuestras bases de datos y poder dejarlos listos, depurados me refiero, ¿no? Para poder ser aprovechados por nuevos procesos. Pero no hablo yo solamente de procesos tradicionales, ¿no? Como los que tengamos de nuestros ERPs o de nuestros sistemas actuales, sino de procesos de aprendizaje continuo, justamente de temas de machine learning, que son estos procesos de índole predictivo, los que realmente van a hacer un uso efectivo de estos datos, que van a ir del cómo estamos al cómo podríamos estar, ¿no? Y obviamente que estén debidamente explotados por herramientas, como por ejemplo las de MicroStrategy, ¿no? Para todo lo que son a través de tableros de control, tarjetas inteligentes, u otras herramientas que podrían estar en el medio. Pero la arquitectura no es solamente la única capa en la cual nos tenemos que fijar. También tenemos que ver cómo desarrollar todo esto dentro de un marco de ley y normatividad. Recordemos que nosotros tampoco podemos hacer libre uso de ciertos tipos de datos, como por ejemplo datos de personas que podríamos estar obteniendo de alguna manera a través de dispositivos. Entonces, hay una legislación, hay un conjunto de leyes que nosotros debemos tener claro antes de poder hacer un uso de los datos. De lo contrario, podríamos estar corriendo el riesgo de exponernos a penalidades, pagos, multas, entre otras cosas. Y si juntamos la parte de arquitectura tecnológica y la parte de legalidad, pues esto es lo que nos da paso pues, a un ecosistema organizacional, es decir, a lo que es propiamente nuestra empresa, ¿no? La cual ya interactúa con proveedores, con clientes y con otro tipo de entidades, ¿sí? Entidades que justamente son las con las cuales nosotros día a día intercambiamos datos, ¿no? O que tenemos el propósito de tener algún tipo de conectividad de tal manera que podamos agilizar nuestros procesos. Cuando nosotros logramos establecer este ecosistema a través de los datos obtenidos, nos vamos a dar cuenta que de los procesos de aprendizaje continuo y de la adecuada explotación, vamos a poder comenzar a ver que existen patrones. Y justamente estos patrones de comportamiento son los que nos van a ayudar finalmente a tomar lo que llamamos una decisión oportuna, ¿sí? Es decir, una decisión que no necesariamente se da en el momento en que ocurre un evento, sino que se va a dar de repente mucho antes del evento, preparándonos para poder tomar acción. Y a eso es lo que estamos apuntando dentro de este webcast, y a esto es lo que queremos que los negocios justamente tomen conciencia y apunten.
Entonces, a veces cuando hablo de estas cosas con algunos clientes, siempre surge la pregunta, y me queda claro, pues no, tengo datos, los analizo, los exploto, pero ¿sabes qué? Me dicen, yo ya estoy tranquilo ahorita, me dice, analizo, yo tengo mis propios tableros, yo ya analizo la información de mi empresa, tengo mis datos siempre a las 8 de la mañana que empieza mi empresa, ya estoy viendo los datos que me manda finanzas, los datos que me manda ventas, los datos que me manda marketing, logística y otras áreas, ¿no? ¿Para qué me voy a exponer a gestionar una magnitud de datos mayor si yo con esto ya sé? ¿Cuáles son los beneficios? Y yo creo que los beneficios los podemos ver de la siguiente manera. Y que de parte de eso ya lo había comentado. Y es justamente que dentro del escenario predictivo, nosotros nos enfrentamos a 3 frentes. Primero, la oportunidad. La oportunidad de aprovechar las nuevas tecnologías vigentes. Y no estoy hablando de tecnologías que puedan costar demasiado. Estoy hablando de tecnologías que están en el medio, en el mercado, y que puedan hacer uso, y que puedan hacerse uso de ellas, ¿no? Estoy hablando de cómo la empresa puede comenzar a notar que aplicando, por ejemplo, una buena analítica, una buena analítica de datos, ¿no? Va a comenzar a identificar aquellos problemas que antes de repente no veían. Van a poder darse cuenta, y aquí voy al segundo frente, cómo sus costos van a comenzar a disminuir, porque van a comenzar a identificar, por ejemplo, las falencias de la organización. Un ejemplo que me hace recordar mucho, yo estaba en una empresa industrial, de tipo industrial, y resulta pues que las máquinas fallaban. Y bueno, venía el técnico, la reparaba, les daba atención y la máquina continuaba, ¿no? Obviamente el tiempo que estábamos parados tenía un costo, lo que se le pagó al técnico tenía otro costo, y así, esto iba sumando mes tras mes. Pero, ¿qué diferente sería si, por ejemplo, nosotros vamos teniendo información de nuestros equipos, de la situación como está, del tiempo que ha venido trabajando, de los resultados que ha venido dando? Podemos empezar a clasificar una serie de variables de nuestros equipos y comenzar a entender que cuando se estén cumpliendo ciertos factores o se estén dando ciertas variables, ya nosotros tenemos que tomar una acción preventiva, ¿no? De repente con un mantenimiento oportuno al equipo. Entonces, invertir en darle un mantenimiento y una continuidad a un equipo, por decirlo de alguna manera, cuesta menos que gastar, ¿no? Se da la diferencia, inversión versus gasto, ¿no? De tener que corregir un equipo que ya dejó de funcionar, ¿no? Arreglar un equipo que dejó de funcionar, ¿sí? Entonces, y obviamente todo esto finalmente radica en el tiempo. Entonces, los beneficios se están dando por la oportunidad, los costos y el tiempo. Las decisiones que yo tomo previo al acontecimiento de cada evento son decisiones que se dan en tiempo real, son decisiones que se dan de forma oportuna. Todo esto, obviamente, va a ir de la mano de una mejora de procesos operativos y de gestión, de un control de equipos, inventarios y tolerancia a fallos. Y, obviamente, todo esto nos va a marcar un camino hacia la transformación digital, de lo cual ya también vamos a hablar un poquito más adelante. Pero quiero que vean cómo, si bien es cierto, transformación digital abarca muchos conceptos, ¿no? Muchas partes, ¿no? Una de sus grandes aristas justamente es el tema de la analítica. Y dentro de esa analítica, el escenario predictivo es el que va a jugar un gran papel. Y luego decimos, pues, pero bien, dentro de la analítica de datos y dentro de lo que es justamente el IoT, ¿qué método es el que más me conviene, no? Lo que vamos a encontrar es, primero, vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es el Streaming Analytics. El Streaming Analytics no es otra cosa de lo que hemos venido conversando, es la capacidad de poder obtener los datos justamente de estos dispositivos conectados. Y eso va acompañado justamente
de lo que es el Time Series Analytics, que significaría la capacidad de analizar los datos que provienen de series de tiempo, es decir, cuándo han acontecido, en qué momentos de tiempo, en qué año, en qué mes, en qué día. De repente algunos dentro de estas metodologías podrían tener preferencias de repente solamente basándose en lo que es la parte predictiva del Machine Learning, u otros podrían complementar con el Spatial Analytics, que es la parte de la ubicación de los datos, ¿no? En el espacio, cómo los podemos ubicar, lo que podríamos denominar como el ubigeo de los datos. Pero y volviendo a la pregunta, ¿cuál me conviene usar? Desde mi perspectiva, todos, en mayor o menor proporción. ¿Por qué? Porque justamente la interacción de obtener los datos, de poder ver cuándo acontecieron, de poder ver dónde acontecieron y poder darle la capacidad de predicción es lo que, debidamente combinados, nos va a permitir realizar un análisis adecuado de la información. Voy a hacer un nuevo alto aquí y le voy a pedir a Enrique que me ayude en esta parte, ¿no? Quiero compartir con ustedes una pregunta, ¿no? Por favor, contéstenla en base a su conocimiento y después discutimos el resultado de esa pregunta, ¿sí? A ver, por favor, Enrique. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Bueno, voy a compartirles una pequeña encuesta, ¿ok? Bueno, vamos a compartir los resultados. Listo. Bien, entonces, gracias, Enrique. Aquí estamos viendo, pues, que realmente la mayoría ha votado por computación en la nube. Hay otro porcentaje que le ha dado su voto mayoritario a lo que es el aprendizaje automático, y así vamos a ir bajando contenedores, gemelos digitales, pasarelas, cosechas, y el último, ¿a quién han dejado el último? A TCN, un 4% que lo ha considerado. Y por lo que veo, pues siempre ha habido, no hay una totalidad en todas las tecnologías. Bueno, les comento que realmente todas las tecnologías mostradas aquí, absolutamente todas, tienen que ver de una u otra manera con IoT, ¿sí? Entonces, y eso se los voy a mostrar a continuación. Cuando nosotros hablamos de IoT y Analytics, entonces estamos frente justamente a los tres grandes frentes que pueden conformar el radar de proyectos de IoT, ¿no? Tenemos IoT software, ¿no? Ahí van a ver muchos de los conceptos todos los conceptos que hemos mostrado en la pregunta están acá, ¿no? Tenemos temas de computación en nube, plataformas de IoT, análisis de borde, tenemos gemelos digitales, ¿no? Esa gran tendencia a todo lo que existe en el mundo real, llevarlo al mundo virtual digital o al mundo digital, ¿no? Tenemos lo que es aprendizaje, contenedores, tenemos la parte de lo que es el hardware, la parte de CPUs, puertas de enlace, chips, sensores, pasarelas. Tenemos la parte de conectividad, ¿no? Las redes LAN y entre otras. Hablamos de 5G. Incluso ya estamos hablando hasta de la posibilidad de 6G. O sea, ya acá, por ejemplo, en el medio, incluso lo vemos en los noticieros, ¿no? Se discute que si el 5G es bueno, que si es malo, nos perdemos el tiempo. Bueno, no perdemos el tiempo, sino entramos en la discusión de que si eso afecta o no a nosotros como personas, dejando de lado las bondades del 5G, tecnológicamente hablando, y no nos damos cuenta que de repente ya estamos en ruta al 6G, ¿no? Entonces, como nuevamente, ¿no? La tecnología, hablamos de muchos conceptos, pero es la tecnología la que nos debe soportar esos conceptos, ¿no? Y justamente cuando aparece esta tecnología es que nosotros ya podemos hacer la ejecución de los mismos. Entonces acá tenemos un radar con todos estos conceptos y todos se entrelazan entre sí. No es que son autónomos, no es que son independientes, ¿no? Entonces eso es algo que siempre debemos tener presente. Y dentro de lo que es pues propiamente el IoT Analytics, ¿cómo suman o cómo se combina la analítica con el IoT? Entonces, lo que podemos ver aquí es, ¿no? Primero, por el lado del IoT, gran acceso a cantidad de información. Y obviamente, por el lado de la analítica, gran incremento de las capacidades analíticas. Esto es cierto y lo venía diciendo hace algún momento, ¿no? Con el gran acceso a datos que vamos a tener que ser capaces de incrementar nuestras capacidades analíticas, las cuales obviamente va a suceder de forma natural, pero vamos a tener que estar preparados para poder hacerlo, ¿no? Y que no nos sorprenda el gran volumen de datos y quedarnos
simplemente sin poder hacer nada, que sería equivalente a no haber entrado a este mundo tecnológico. Todo eso también nos va a llevar a un incremento en la economía, ¿no? Y por un lado, eficiencia y calidad en los modelos. Poder identificar lo que puede pasar antes de que pase. Poder saber dónde estamos, ¿no? Y poder tomar decisiones y evitar que los riesgos se conviertan en un problema, es justamente esa eficiencia y calidad en los modelos de nuestro negocio que debemos comenzar a considerar. Mejor comunicación, eso es inmediato. Y no solamente estamos hablando de la comunicación en los dispositivos, ojo, estamos hablando de la comunicación al interior de nuestro negocio, estamos hablando de la comunicación al interior de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque esto nos va a exigir justamente adopción de metodologías ágiles, porque obviamente si estamos entrando en el mundo de una tecnología que nos proporciona un mundo de datos para lograr tener una gran cantidad de información, obviamente lo que tenemos que optar, además de la arquitectura tecnológica, es pues tener métodos ágiles que nos permitan dar respuestas en periodos cortos, que es justamente lo que ahora nuestros negocios nos exigen, ¿no? Y obviamente, bueno, aquí ya un poquito me había adelantado, pero la automatización frente a la adopción de las nuevas tecnologías, ¿no? Como estamos hablando de Big Data y otros lenguajes de tipo analítico. Y todo eso, nuevamente, en búsqueda de la oportunidad. Señores, no pierdan esto, por favor. Todo de lo que hemos venido hablando hasta el momento es en camino a buscar una oportunidad. Sí, es camino a lo que es la transformación digital. De hecho, vamos rumbo hacia allá. Es una de las grandes aristas para ver, pero es justamente poder encontrar la oportunidad de que nuestros productos, nuestros servicios sean mejores, de que nuestros negocios crezcan, que nuestros procesos puedan verse optimizados, de que podamos tener una claridad con los datos obtenidos y podemos llegar a un detalle de análisis bastante profundo. Y obviamente, y aquí voy nuevamente a tomar un concepto que lo dije al inicio de la exposición, que es el producto mínimo viable. ¿Y por qué vuelvo a insistir? Otra vez estaba conversando nuevamente también con algunos clientes y estos me decían pues que a veces es muy caro pues acceder, siguen insistiendo en que es muy caro poder acceder a la tecnología, que a veces no está a su alcance, que a veces de repente el software libre le es insuficiente, que porque le falta soporte y una serie de consideraciones que ellos toman en cuenta al momento de decidir si van o no van por una tecnología. Y yo decían pues ¿cómo puedo abarcar tanta tecnología en un momento determinado si a veces el presupuesto no alcanza? Y yo les contestaba, les decía justamente esto, producto mínimo viable, es decir, no tenemos que ir por el camino de la grandeza cuando podemos ir desarrollando pequeñas soluciones, ¿no? Que vayan de acuerdo a nuestro presupuesto, de acuerdo a nuestra necesidad, y que a la larga estas pequeñas soluciones se vayan sumando para formar esa gran solución que en el tiempo necesitamos, ¿sí? Y esto solamente lo vamos a conseguir si logramos establecer las prioridades de nuestro negocio. ¿Qué es aquello que mueve nuestro negocio y qué es aquello que nos es más rentable en este momento poder optimizar? Creo que ese es el camino para poder plantear las pequeñas soluciones que podamos necesitar en esta vía de la analítica y IoT, para poder hacer uso de ellas y poder ir caminando hacia la gran solución que el negocio podría necesitar. Recordemos que ningún negocio, por más que esté en el mismo rubro, necesita la misma solución, ¿no? Por más que haya habido un caso de éxito en un sitio, al otro siempre va a tener que haber un ajuste, una mejora, entre otras. Entonces, si ya sabemos eso, también debemos comprender que de repente pequeñas soluciones son el camino a esa gran solución que estamos buscando. Y bueno, vamos a conversar ahora un poco de lo que son los tableros de información. Hemos estado hablando de IoT, hemos estado hablando de cómo explotar la información, hemos estado hablando de las ventajas, de los grandes volúmenes, y justamente, pero ¿cómo podemos ver toda esta información, no? Y ahora me gustaría compartir con ustedes algo de lo que hemos estado haciendo nosotros como Prayaga en la parte de tableros de información, o lo que denominamos los dossiers, que vienen a ser estos tableros
que orientamos nosotros hacia el cliente para que ellos no tengan que depender justamente de áreas tecnológicas o de BI, en el sentido de que tengan que esperar resultados de ellos para ellos poder comenzar a conseguir sus propios tableros, ¿no? Entonces, esta es una herramienta ya orientada a cliente que les va a permitir, pues, poder de la mano con sus áreas respectivas poder crecer más rápido, ¿no? Rápidamente, entonces vamos a ver, pues, que en la parte de analítica de datos, pues, con estas herramientas nos permiten, pues, obtener analíticos modernos, ¿no? Experiencias de analítica por rol de usuario y sobre todo por el tema de ubicación. ¿Te acuerdas que hace un momento hablábamos del spatial, del ubiqueo de los datos? Pues acá lo estamos viendo, ¿no? Poder ver dónde están localizados, dónde se encuentran, dónde han ocurrido o dónde podrían ocurrir, es una de las ventajas que podemos obtener a través de estos tableros. Obtener de repente tableros empresariales, ¿no? Un poco ya más elaborado. Entonces aquí ya estamos yendo un poquito más de lo que son los dossiers, ¿no? Ya estamos yendo a tableros de control un poco más elaborados que se denominan documentos, ¿no? Y obviamente los dashboards gerenciales, en los cuales vamos a ver, pues, aquel porcentaje, aquel valor que es el que nuestro gerente necesita para tomar una decisión y no tener que estar, pues, a la espera de que se lo proporcione alguna de las áreas de su empresa y que de repente para cuando lo consiga ya el gerente tomó la decisión y de repente la tomó por la experiencia, la tomó por lo que le dijeron, o simplemente no la tomó, o ya no es necesario que la tome porque demoró tanto tiempo la respuesta que la competencia ya ganó, o ya no es aplicable. Entonces, justamente la idea es que esta herramienta, que es de la que hablo ahora, una de las tantas que tenemos nosotros en nuestra expertise, en nuestro portafolio, le brinde esa rapidez, esa inmediatez para su toma de decisión. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Un reporte, muchos podrían pensar, oye, pero este es un reporte tradicional, pero no, realmente no lo es. Es un reporte de acumulados basados en estadísticas que vienen justamente de un repositorio, de un repositorio intermedio, ¿no? Que ya ha hecho ha pasado por toda una depuración de datos, ¿no? Entonces, realmente los formatos en los cuales ustedes puedan necesitar la información son bastante adaptables a su necesidad. Y dicho esto, pues también les comparto una experiencia que tuvimos, por ejemplo, con UPC, ¿no? Acá hicimos una serie de indicadores corporativos, ¿no? Podíamos ver, pues, indicadores para ver el tema de dedicación, de estudios, de nuevas incorporaciones, las capacitaciones que se venían dando, ¿no? Ahí, por ejemplo, al medio tenemos la cantidad de docentes, ¿no? Cuántos varones, cuántas mujeres. Entonces, si se dan cuenta, no solamente estamos hablando de presentar un dato, sino de hacerlo de una forma vistosa, de una forma bonita, agradable a la vista, ¿no? Que justamente sume, ¿no? Por un lado, información relevante, ¿no? Y por el otro, agradable a la vista para poder darle un mejor entender de lo que acontece, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos datos demográficos de profesión, ¿no? De nuestros docentes, y también podemos ver una serie de datos de estudios, incorporaciones, capacitaciones, entre otros, ¿sí? Entonces, realmente lo que podemos hacer es bastante, ¿no? Podemos apoyarlos en muchas maneras, en muchos frentes, y una de nuestras herramientas justamente es esta, ¿no? La elaboración de tableros, ¿no? Frente a otras con las que también contamos y que en otros eventos hemos venido conversando y que seguramente seguiremos mostrando en nuevos eventos. Y bien, como siempre digo, no quiero quedarme solo en el video, como se dice, pues en la foto, ¿no? Sino que quiero mostrarles algo un poco más real, ¿no? Entonces vamos a un caso práctico. Este caso práctico lo que busca es sumar la parte de IoT más la parte de tableros de control y la parte de Machine Learning, ¿sí? Entonces, en la parte de IoT les voy a mostrar una imagen dinámica que es la que va a representar justamente el proceso de lo que venimos haciendo, de lo que venimos buscando, del cual venimos buscando obtener los datos, ¿no? Para procesarlos. Y luego les voy a mostrar los resultados, ¿no? Entonces, este es el caso de uso, es un caso de uso de aforo, en el cual lo que estamos observando es cómo las personas, digamos que este es uno de nuestros locales comerciales, ¿no? Están entrando al local, ¿no?
Acá hay unos sensores que están contabilizando a las personas que ingresan y las personas que salen, ¿no? Y están elaborando un control justamente porque este local, digamos, tiene una tolerancia de 60 personas a la vez, ¿no? Dentro del aforo, y lo ha automatizado, ¿no? A través de estos sensores. Pero los sensores no solamente hacen el conteo más o menos, sino que también están enviando información, ¿no? Están enviando datos, perdón, a través de la nube de Internet, ya sea para guardarlos en una base de datos que puede estar también en la nube o que puede estar dentro de nuestras propias empresas. Y obviamente están siendo trabajados a través de procesos CTL, están siendo transformados y cargados a la base de datos para posteriormente ser consultados a través, pues, de algoritmos de Machine Learning, los cuales están aprendiendo de manera constante, ¿no? Reciben los datos y de acuerdo al algoritmo están dando resultados y al mismo tiempo se están retroalimentando y volviendo a ajustar esos resultados para que finalmente nosotros podamos analizarlos directamente en un tablero de control, como los que les vine enseñando hace un momento. Quiero hacer una aclaración antes de avanzar, que en la gráfica, si los tenemos en la nube, no quiere decir que no vayan a pasar por procesos de IoT, por procesos CTL, sino que lo que tratamos de mostrar a través de esta gráfica es que también pueden ser leídos directamente por nuestros tableros, ¿no? Eso es todo, ¿no? Y justamente para hacer análisis de los datos que hemos obtenido de estos sensores, vamos a utilizar funcionalidades de R en MicroStrategy. En otros eventos, nosotros hemos desarrollado las funcionalidades directamente a través de programas en R, ¿no? Lo hemos hecho con nuestros expertos, ¿sí? Y hemos mostrado las ventajas que tiene. Esta vez hemos querido mostrarles que ya MicroStrategy como plataforma cuenta con sus propias funciones también en el lenguaje de R, ¿no? Y que justamente son las que hemos utilizado ahorita para poder hacer el análisis de los datos que hemos obtenido de los sensores. Entonces, tenemos pues justamente los programas en R, la captura, ¿no? La identificación del programa y el despliegue como métrica dentro del tablero, ¿no? Todo esto este sería más o menos el esquema que hemos utilizado, ¿no? En este caso, el data source viene a ser IoT, ¿no? Directamente de una de las bases de datos que se ha alimentado de estos datos, ¿no? Y a través de R y de la creación de nuevas métricas, lo visualizar, ¿no? En diferentes dispositivos como son, pues, no sé, pues una tablet, un celular, entre otros. Pues bien, antes de mostrar los resultados de este caso de uso que acabo de explicar, quiero darle paso a nuestro consultor especialista justamente en la parte de R y MicroStrategy, Yacine Camarena, para que nos explique ya bajo un aspecto técnico cómo es que ha desarrollado estos cálculos en R, ¿no? Adelante, Yacine. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jean Luis. Gracias por el pase. Bien, a continuación voy a explicar el modelo creado desde MicroStrategy Developer para el análisis diario, mensual y anual. Bien, veamos entonces desde diario. Aquí tengo mi cubo importado, donde tengo mis métricas y atributos, y a partir de este cubo que importé, he creado este reporte. Veamos aquí. Este es el reporte en el cual yo tengo la métrica de aforo a nivel diario, pero este aforo está hasta el 31 de julio. ¿Sí? Entonces, la otra columna del costado es el modelo de predicción, en este caso de una serie de tiempo. Veamos cómo se crea el modelo. Damos clic derecho a la métrica de aforo por predecir, le damos insertar nuevo indicador de formación, le damos en siguiente, escogemos la serie temporal de todos los modelos y escojamos los números de periodos de tiempo del ciclo estacional, 15 le voy a poner. El siguiente es definir el indicador dependiente, que es en este caso el aforo, y los indicadores independientes, que es un índice de serie estacional.
Siguiente, el nombre. Siguiente, finalizar. Y automáticamente podemos observar esta columna que se añadió, esta métrica previsible de aforo de los siguientes 15 días del mes de agosto. Entonces podemos observar aquí cómo se creó el modelo haciendo mi análisis de predicción. Veamos el modelo. Dándole clic derecho, ver modelo previsible, y vamos a encontrar aquí distintos detalles de cómo se creó el modelo. Por ejemplo, aquí tenemos respecto a las variables, respecto a algunas estadísticas de las variables. Tenemos también sobre una información del modelo. Tenemos sobre la calidad del modelo, el error del modelo, el gráfico y demás. Bien, cerramos esto. Vamos ahora a visualizarlo desde MicroStrategy Web. Entonces, estamos ahora en MicroStrategy Web y tenemos nuestro cubo y nuestro reporte con el modelo. A partir de este reporte voy a crear el dossier, dándole clic derecho, crear dossier, y aquí lo vemos. Entonces, a continuación voy a hacer la gráfica. Tenemos aquí la gráfica por fecha y el aforo, un gráfico de líneas. Ahí está. Y vamos a poner acá el versus, la gráfica de la fecha y el aforo predictor. Entonces, como pueden observar, aquí tenemos el aforo al 31 de julio, que es 707. Y aquí, después del 31 de julio, es decir, 1 de agosto, hasta el 15 de agosto, que termina con 736. Bien, eso sería análogamente el análisis que se tiene que hacer, no solamente para diario, sino, como le mencioné, para mensual y para anual. Muy bien, eso sería todo. Gracias por su atención. Entonces, voy a pasar acá a compartirles el resultado del caso de uso. Y bueno, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Lo que aquí estamos viendo es justamente lo que correspondería a un análisis descriptivo de los datos que hemos obtenido de los sensores, del aforo, ¿no? Ahorita estamos viendo pues toda la información con la cual contamos. Esta es una información desde el 2008 hasta 31 de julio del 2020. Es una información ficticia, ¿no? Lo que hemos generado es datos aleatorios de los sensores, ¿no? Hemos ido captando, se han ido procesando y se han ido cargando a una base de datos. Y esto es la información que nos ha venido dando, ¿no? Son datos simulados. Entonces, por ejemplo, vemos, si nosotros comenzamos a analizar, ya comenzamos a ver, por ejemplo, que del 2015, por ejemplo, al 2020, ya estamos viendo que teníamos, por ejemplo, 2 millones, vamos a hablar en números redondos, 2 millones de personas, ¿no? Que fueron nuestro foro. Podríamos comenzar a analizar de repente cómo fue en un determinado mes, ¿no? En los meses, por ejemplo, vamos a ver aquí. Por ejemplo, en los meses en agosto hasta agosto del 2020, y también podríamos hacer un análisis ya por semanas, ¿no? Por ejemplo, queremos ver qué pasa a partir de la semana 31 hacia la semana 36. Y comenzamos a ver, por ejemplo, que los picos que hemos tenido en nuestro foro
han sido más o menos promedio por año, entre un promedio de 435.000 personas a 445.000 personas, ¿no? Y que es un comportamiento que se ha mantenido de manera constante. Pero en el 2000, a partir ya hacia el 2020, ya notamos una caída repentina. Y podemos ver por otro lado también cómo ha sido el comportamiento mensual y el comportamiento diario, que justamente se da que al 30 de julio del 2020 hay un descenso ya a 707 personas, que son las que del último aforo registrado en el día. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos siendo productivos ya con estos datos? O sea, con esta información que ya estamos observando en el tablero, ¿realmente nos está preparando a futuro? Entonces, lo que sí está claro es que nos hace ver en qué situación nos encontramos. Pero lamentablemente esta información es lo que ya pasó, es lo que sucedió, lo que a la fecha, al 31 de julio del 2020, venía aconteciendo y nos da una idea de que si estamos bien o si estamos mal. Pero ya en la actualidad lo que necesitamos es dar un siguiente paso. Y ese siguiente paso lo podemos ver aquí, a través de un análisis predictivo, a través de un aforo dentro de un pronóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos ver lo que podríamos pronosticar dentro de la primera quincena de agosto. Y lo que vemos es, acá está pues los 707 que cayeron. Y miren, no solamente pronosticamos lo que podría pasar, sino hacemos una suerte de ejercicio de pronósticos de lo que debió haber acontecido, ¿no? Y eso también nos sirve para darnos una idea de que podíamos haber estado mejor o si estuvimos mejor o peor. Por ejemplo, yo veo acá, vamos a ver aquí, nos dice, por ejemplo, que el 11 de julio teníamos 958 personas, ¿no? Y acá vemos que realmente hubieron 1.800, entonces en buena hora, ¿verdad? Entonces cuando vemos cantidades que están por encima de lo que da el pronóstico, en buena hora, pues porque eso es lo que tenemos que recordar. Este es un pronóstico, una probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Pero llegamos hasta aquí y ya no tenemos visión de lo que podría suceder. Sin embargo, fíjense aquí, vemos cómo hay picos de aforos, ¿no? Que oscilan entre más de 1.000 personas en el aforo, pero nuevamente hay un descenso el 15 de agosto de 736 personas. Y por otro lado, tenemos una tendencia, marcamos una tendencia en el tiempo de cómo podría ir el aforo, ya un poco más de forma diaria, llegando más o menos nuevamente hasta la quincena, y vemos que también hay un crecimiento de la tendencia y una caída al final. Pero no nos quedamos aquí, sino que vamos un poco más y podemos ver también que en los próximos 5 meses, luego de cómo quedó realmente el aforo, podemos llegar incluso hasta fin de año, ¿no? Hasta por ejemplo, acá en diciembre de 2020, y podemos ver cuál va a ser el aforo en esa fecha, ¿no? Y podemos ver que ahí hay como que se mantiene el aforo. Entonces ya sabemos cómo es que nosotros tendríamos que comportarnos frente a la probabilidad de que esto ocurra. Y bueno, y en el año también vemos un descenso. Y quiero acá compartirles algo adicional. Cuando nosotros vemos, y esto es algo que muchos clientes me dicen, ¿no? Me dicen, ya Luis, pero entonces es que ya nos estás mostrando un gráfico en picado, o sea, ya estamos muertos. ¿Para qué? Y no es así, o sea, esto no es crónica de una muerte anunciada, ¿no? Como se diría, como decía creo el título de una película. Esto es la probabilidad, y debemos traducirlo de esa manera, es la probabilidad de que si no somos previsores, de que si no comenzamos a tomar acción preventiva sobre lo que podría ocurrir, entonces posiblemente sí vamos a quedar así como dice la gráfica futuro. Pero también significa de que si lo hacemos, vamos a poder obtener grandes beneficios como lo que hemos comentado a lo largo de este webcast, y vamos a poder saber evitar que los riesgos identificados, se vayan a convertir en futuros problemas y no podamos resolverlos en ese momento. Nuevamente, optar por soluciones de esta naturaleza son las que nos van a permitir justamente poder tomar acciones, no cuando ocurre el problema, sino mucho antes, para prevenir de que este problema ocurra.
¿sí? Entonces, y eso lo vemos día a día, o sea, lo estamos viendo día a día, hoy día. Por ejemplo, aquí algo que no les había comentado es que también pusimos algunas variables en juego que corresponden al tema de la pandemia, ¿no? Y es por eso que vemos los picos, pues, ¿no? Y es algo que vivimos ahorita. Miren, teníamos una suerte de datos ficticios con los que empezamos a jugar y le aplicamos algunas variables que provienen del tema de la pandemia. Y es decir, ¿no? Disponibilidad, esos días de baja, ¿no? Correspondiente a los meses justamente de la mano con los decretos que daba el Estado. Esas son las variables que hemos ido insertando. Y por eso es que vemos la picada en los datos. Incluso si proyectamos en la gráfica de los 3 años, también vemos una caída, porque si no tomamos acciones ahora, es muy probable que en 3 años también tengamos algunos problemas, y no por una pandemia, sino porque mantuvimos la empresa como se quedó resultado de lo que hoy día vivimos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que recapacitar, ¿no? Hemos estado reaccionando un poco a los mensajes del Estado, donde un día apareció y dijeron, no van los domingos, entonces no van los sábados. Entonces, ¿qué? Todo nuestro aforo se movía de manera rápida al resto de la semana, ¿verdad? Y nosotros o estábamos preparados para atenderlos o no estábamos preparados. No podíamos proyectar, teníamos un alto grado de incertidumbre, no sabíamos qué iba a venir. Nuevamente el Estado viene y dice, muy bien, todo se regulariza, y de repente nuestros aforos crecen enormemente, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos tal cual está? ¿Ignoramos la posibilidad de que esto vuelva a descender? Y nuevamente sale el Estado y nos dice, señores, otra vez no hay domingo, y otra vez nuestro aforo se traslada al resto de días. Entonces, no podemos estar dependiendo de variables externas, ¿no? Tenemos que comenzar a analizarlas, tenemos que comenzar a profundizarlas y saber cuál es el comportamiento que tienen en diferentes coyunturas para luego poder tener un resultado. ¿Eh? Mejor dicho, un resultado y una acción a tomar. No quiero terminar mi participación sin antes compartir con ustedes una frase. Esta frase la dijo Christian Gardiner, él es CEO de una de las empresas, digamos, más grandes de allá en Europa, ¿no? por España, que se dedican justamente a la analítica de datos. Y él dice, los datos son el activo estratégico de las compañías por excelencia. Y eso es verdad. Si ustedes no consideran, si ustedes no tratan a los datos como uno de sus principales activos, créanme que están condenados a fracasar a futuro, ¿sí? Debemos entender que son justamente los datos y su adecuado procesamiento los que nos van a permitir justamente tomar las decisiones y obviamente encontrar esa oportunidad que vamos a tener de poder brindar mejores procesos, mejores servicios, mejores productos a nuestros clientes, ¿sí? Una rápida atención, vamos a tener un mejor entendimiento de ellos, estar mejor desconectados con las entidades que nos rodean, como son nuestros proveedores, entre otras ventajas. Muchas gracias.